Hola, buenas tardes a todas y a todos. Para cerrar la charla, qué mejor que contar con un invitado de excepción que estamos muy contentos de tenerlo. Él es Raúl Rodríguez Romeo. Hola Raúl, Hola, hola, ¿qué buenas. tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Él es fundador de Simula FX M, un técnico y conocedor de los efectos especiales que nos va a contar, entre otras muchas cosas, su experiencia con Gravity. Sabéis la película de Alfonso Cuarón, película muy famosa con George Clooney, Sandra Bullock, que, que marcó un hito hace unos años en los efectos especiales, y él nos va a contar su experiencia con la película y todo su recorrido de cómo llegó, en cierto modo, casi de manera casi accidental, casual, al Casual. cine. Sí, sí, sí. Pues buenas tardes, sobre todo. Y creo que queríamos empezar con el vídeo, ¿no? Con este vídeo. Vale, ok. Bueno, ya te has llevado una tarta. O Sí, sea, que no todo el mundo puede decir lo mismo. Vale, pues vamos a ver este vídeo que creo que es de la mañana cuando, ¿no? De cuando Gravity gana los Oscar y te hacen una entrevista, fue ¿no? antes de los Oscars, de hecho. Antes de Creo los que Oscar, ¿no? fue cuando pusieron la película en cartelera. En cartelera. Muy bien. Pues vamos a ver este pequeño vídeo y luego hablamos un poquito de la experiencia de Gravity y volveremos después a ella, pero haremos un recorrido a tu carrera. Vamos allá. Vemos lo que no hay, es la magia del cine y los efectos especiales. Con dos personajes y un montón de juegos visuales, Gravity nos cuenta una historia de ciencia ficción que transcurre en el espacio y donde los dos únicos elementos reales son los rostros de los actores. Para dar sensación de falta de gravedad, Sandra Bullock y George Clooney estuvieron colgados con cuerdas, una técnica que hubo que desechar porque para los actores era muy incómodo. Sandra, ¿no? y George no se mueven no se mueven con cables. Al no moverse el actor, es la cámara y la luz que se tienen que mover alrededor de él. Tienes al actor aquí y resulta que tienes a la cámara que se tiene que mover en diferentes posiciones para dar la sensación de que el actor se está moviendo, se está moviendo. Eso es lo que él ha inventado. Basado en robótica industrial, en 3 semanas ha diseñado una cabeza móvil con la que rodar las escenas que se desarrollan en el espacio. El desafío era evitar que las cámaras se vieran reflejadas en las escafandras de los astronautas. El soporte de la cámara era este robot gigante que digamos que estaba fuera del cubo de luz, que es el que provee la luz. De hecho, el robot se podía meter por diferentes partes y al mismo tiempo, digamos, tenía paneles, este cubo, que hacía de que dependiendo de la toma se metiera por una parte o por otra. Gracias a su invento, los movimientos no han tenido que ser simulados. Un equipo de científicos enseñó a los actores cómo se desplaza un astronauta sin gravedad. Tenían que moverse muy despacio, pero hablar muy rápido. Una de las cosas que más me gusta de la peli que no te fijas en los efectos, no te llaman la atención porque es tan natural que es realmente la historia la que te coge. 3 años y medio de trabajo y una inversión de unos 100 millones de dólares para trasladarnos al espacio exterior durante 1 hora y media y en 3 dimensiones. Bueno, ¿qué destacarías de esta experiencia única de estar trabajando con Cuarón, con Sandra Bullock, con George Clooney, todo lo que supuso ese fenómeno tan revolucionario para la ciencia ficción como fue Gravity? Para mí fue como, en esa época estábamos viviendo en Madrid, vivía en Madrid y me llaman de Londres porque necesitaban algo particular. No me dijeron de qué iba la cosa, necesitaban, porque yo soy diseñador de tecnología para cine en general. Un poco hablando de mi background, yo me metí por casualidad porque yo soy ingeniero electrónico, estudié eso en Chile y me fui a Los Ángeles a hacer la tesis, que básicamente era un sistema robótico, bla, bla, bla. Iba a ser una cabeza robótica realmente, lo que quería diseñar. Y quería ponerle la piel, aprender a ponerle piel para el robot que quería hacer. Entonces fui a la mejor escuela de efectos de maquillaje que había en Hollywood en ese momento y me dijeron, bueno, le dije, se llamaba Joe Blasco Makeup Center,
y de repente voy para allí a mirar la escuela porque era súper cara, era tremendamente, creo que costaba $15.000 por tres meses de enseñanza, pero lo bueno que tenían era que todos los profesores trabajaban en películas realmente, o sea, enseñaban entre medio de las películas que estaban haciendo. Y me encuentro con el Joe Blasco, que es el dueño de la escuela, y le digo yo, Mr. Blasco, soy Raúl Rodríguez y hago animatrónica. Me dijo, animatrónica, ¿tienes algo para mostrar? Y dije, bueno, tengo la tesis. No me esperaba que me preguntara nada, pero le dije, mira, tuvimos una reunión una semana después, mostré esto al profesor estrella de la escuela, el profesor estrella era el profesor estrella porque trabajaba en Stan Winston Studios. Stan Winston Studios son los que los que hicieron todos los Jurassic Park, los Terminator, empezaron con, bueno, todos los Terminator, todos los Predator, Alien 2 y muchos de los monstruos de los 90 de aquella época. Y esta persona vio lo que había hecho yo, me dijo, esto es muy parecido a lo que hacemos en Stan, te voy a conseguir una entrevista con ellos. Yo fui a la entrevista, me dijeron, nos gusta lo que haces, queremos trabajar contigo en la siguiente película, que no, en esa época había paro de guionistas. Volví a la escuela a contarles a aquellos y me dijeron, mira, te vamos a regalar el curso gratis para que podamos decirle que un alumno de nosotros salió de acá y fue a trabajar directamente a Stan Winston Studios. Y dije, vale, o sea, yo de pasar a estudiar ingeniería 6 años en Chile, pasé a estudiar maquillaje en Hollywood, nada, o sea, aprender, porque me dijeron, para aprender a hacer piel falsa tienes que aprender a trabajar en piel. Y yo desde pequeño pinto, hago esculturas, hacía hasta graffiti, o sea, siempre me he metido en varias cosas y al final me metí en ingeniería porque era algo que lo encontraba difícil, o sea, algo que no se me daba, entonces por eso me metí a eso, pero realmente nunca he ejercido como ingeniero electrónico, cosas de la vida, ahí me cuento. Después de esa experiencia, bueno, terminé la escuela, fui a trabajar, la película justo en la que empecé a trabajar fue Terminator 3, que fue lo primero que hice, que es la más mala de los Terminators. O sea, eso pero no está mal, pero no está mal. Bueno, yo ahí estaba trabajando. Es defendible. Bueno, bueno, ahí tenemos cosas ahí interesantes, pero lo chulo es que me puse a trabajar con muchas de las personas que estaban ahí, son ahora leyendas de lo que es Hollywood, así los que hicieron el diseño original de Terminator, o sea, estaban todos lo mejorcito de efectos especiales físicos estaban allí. Entonces yo, bueno, ahí aprendiendo, porque ahí básicamente hice lo que sería de becario. Sí, de becario. Sí, estuve ahí trabajando y tuve que, por ejemplo, revisar, reparar y ver cosas de robots animatrónicos de la película Inteligencia Artificial, lo cual fue fantástico. Yo me puse el traje del oso me puse a manejarlo y el oso se movía desde el oso que es un oso totalmente robótico de inteligencia artificial, que es uno de los personajes principales de la película. Bueno, estaba la cabeza del T-Rex, la original de Jurassic Park 1, y todo el resto de dinosaurios, porque esas cosas no se venden, sino que se guardan en las empresas de efectos especiales. Bueno, de ahí terminé eso y la verdad es que Hollywood no me gustó mucho. Era muy competitivo, no era lo mío y yo soy chileno-italiano, entonces yo podía venir a trabajar sin ningún problema y no iba a luchar por trabajar en Estados Unidos, era una cosa que no me interesaba y por eso me fui a vivir a Londres y en Londres entré a una empresa que hacía motion control. Ellos es la unión de digital con real, o sea, es robótica para cine, con lo cual tú puedes hacer algo así como Photoshop, unión de capas, pero con la cámara en movimiento. Entonces puedes mezclar real con real o real con virtual. Y de hecho, mucha de la tecnología con la que estuvimos allí, ahora se utilizan los equipos que diseñé se han utilizado en un montón de películas, en las cuales no he participado directamente porque yo hago la tecnología para estas películas. La vida de Pi, me acuerdo que ganó Oscar por... Sí, La vida de Pi. El director, de hecho, que es de origen chileno igual, el director de fotografía. El director de fotografía, el director general es San Lee, pero el director de fotografía no... El director era Claudio Miranda y él ganó el Oscar por esa película. Interesante, he trabajado con varios que han ganado el Oscar. Después en Gravity, Shivo Lubeski, que es el director de fotografía, ganó el Oscar por Gravity. Después al año siguiente, no sé si fue por Birdman, y después por Revenant, o no sé si fue al revés, pero es la primera persona que yo conozco que haya ganado el Oscar 3 años seguidos por dirección de fotografía o en cualquier... No conozco ningún director que haya ganado 3 años seguidos a mejor director. Pero él ganó
3 años seguidos a mejor director de fotografía, lo cual yo dije, wow. Y con este tío yo estaba Cuarón, Chivo y yo sentados, estábamos conversando todos los días porque éramos los que hablábamos en castellano en el set, básicamente. O sea, bueno, aprendí muchas groserías mexicanas, lo cual es fantástico. Y así nos tratábamos en el set. Estuviste trabajando nada más y nada menos que con Cuarón, con el Chivo Lubezki. Tú te defines, cuando hablé contigo preparando esta charla, como diseñador de tecnología para cine. Y esto me recuerda, hace ya unos años, Francis Ford Coppola estuvo rodando aquí Tetro, la película Tetro en Alicante, en Ciudad de la Luz, y dio una charla muy interesante y le preguntaron, señor Coppola, ¿no cree usted que ahora hay demasiada tecnología en el cine? Y Coppola dijo, mire, con todos mis respetos, eso me parece una estupidez, lo que me acaba de preguntar. Porque en el cine siempre es tecnología. Desde el momento en que tú proyectas unas imágenes a través de una cámara y la proyectas en una pantalla con sonido, el cine siempre ha necesitado la tecnología. Otra cosa es luego que la utilices artísticamente o no artísticamente. Entonces, por un lado, te quería preguntar, ¿qué importancia real tienen los efectos especiales en la parte artística de una película, en el resultado final del arte, para ese público que a lo mejor dice, ahora ya no hay arte, es todo efectos especiales, como si fuera algo despreciativo, como si fuera fácil hacer efectos especiales? Y por otro lado, ¿cuál es tu relación cuando trabajas en una película haciendo efectos especiales con el resto del equipo, ¿no? O sea, como has dicho, te reúnes con el director de fotografía, si llegas a tener un contacto con los actores, con el director artístico, ¿cuál es tu relación en el conjunto del producto y del proceso audiovisual de hacer una película? Y por otro lado, la importancia que tiene la tecnología en la parte artística de la película. Bueno, hay una cosa que hace algunos años atrás yo leí, de que Da Vinci, por ejemplo, hacía un dibujo pequeñito, digamos, de lo que iba a hacer. Después lo hacía en grande y después a esa hoja de papel que iba a poner en una pared le hacía agujeros por las líneas, y después le pasaba lápiz por encima. Entonces pues sacaba el calco y realmente lo que proyectaba en un muro, por ejemplo, para la última cena, lo hizo así, o sea, sacó la hoja de papel y tenía ahí todo marcado y fue marcando, o sea, en el fondo todo artista se apropia de lo que sea necesario para hacer lo mejor que pueda hacer en ese momento. Es cierto que muchos lo ocupan de muy buena manera y otros no de tan buena manera. O sea, es que al final vas a encontrar de todo, porque no se trata solamente de tecnología per se, sino que es básicamente el material que tú necesitas, en el caso del cine, para contar una historia. Yo ahora estoy haciendo simuladores médicos, tengo una empresa que me estoy dedicando a eso, y realmente no me considero como, o sea, yo realmente estoy aportando con herramientas que puedan servir para hacer una mejor simulación, para que sea algo más realista. En el caso de cine, tú aportas con herramientas para que se pueda contar mejor una historia. De ahí a cómo, o sea, tú sencillamente estás haciendo un martillo. De ahí a que si con el martillo clavan bien o hacen cualquier tontería, es cosa de cada uno, pero al fin y al cabo es solamente una herramienta. Una herramienta. Y yo realmente, o sea, lo que te contaba, no, me metí en cine por esas casualidades de la vida y bueno, de repente estoy allí, pero realmente no me siento una persona de cine, sino que soy diseñador. De hecho, ahora estoy haciendo cuerpo falso, me están pidiendo órganos o estamos hablando de cosas que sean operables. Entonces le he dado como una cuarta dimensión a lo que son efectos especiales, porque en efectos especiales tú necesitas que se vea en una pantalla real, pero los médicos necesitan tocar cartílago y músculo y cosas. Entonces es una cosa que ahora mismo me está apasionando. Y básicamente son herramientas. Yo soy curioso por naturaleza, o sea, y eso ahora, digamos, es lo que me está llamando la atención. Y lo siguiente la otra era ¿cuál es tu relación con los miembros de un rodaje, todo el proceso creativo? Yo realmente he estado no sé si en 3 rodajes probablemente en mi vida. O sea, yo no trabajo tanto en rodajes, sino que yo estoy en oficinas con gente desarrollando tecnología. En el caso por ejemplo, de Gravity, me llamaron tenía que hacer una cabeza robótica semi-transparente, lo que sea que eso significara,
Pero eso era lo que estaba en la mente de Lubetzky y de Cuarón, para que cuando se metiera la luz influyera lo menos posible y que no proyectara sombra. Entonces me llamaron y me dieron 3 semanas para hacerlo. Yo dije, mira, en 3 semanas no hay tiempo para desarrollar productos. Yo en esa época, justo antes de eso, trabajé en Roma como diseñador de productos, que también tengo una patente mundial por un trípode que con un solo bloqueo se desbloquea las dos patas y soporta 60 kilos, que creo que es de Cartoni. Cartoni se llama la empresa en Italia que tiene 85 años, que siempre han trabajado en cine en Italia. Y cuando llegué a Londres dije, bueno, no hay tiempo para desarrollar un producto, porque 3 semanas no te da tiempo para nada. Entonces básicamente lo que les dije es, la relación es directamente con el jefe de la empresa, que es Michael Geisler, que ahora creo que es director de Moses. Ahora creo que están metidos en todo lo que hay, o sea, creo que salió empresa del año en Inglaterra o en Londres, porque están metidos en todo lo que tiene que ver con virtual. Yo en esa época también los estuve ayudando a meterse también en estudios virtuales para televisión, y ahora se está usando mucho lo virtual para cine, como en The Mandalorian, donde tienes toda la pantalla de LED por detrás y tienes que sensorizar cámaras para que cuando las estás moviendo estés grabando por una parte al actor, pero al mismo tiempo estás grabando todo lo que está alrededor. Todo el fondo. Entonces ahí yo los ayudé, digamos, los primeros prototipos de ese tipo de tecnología que lo desarrollamos para televisión. Pero básicamente fue con eso. Y cuando terminé de hacerlo, yo en esa época había estado haciendo publicidad por todo el mundo. Yo de hecho conozco Latinoamérica. Yo de Chile me fui directamente a Los Ángeles, de ahí a Londres, Roma y España. O sea, fue como mi recorrido, y no conocía Latinoamérica. Y empecé a ir para allá por una productora alemana que me cogieron como operador de motion control. Pero tenía experiencia solucionando problemas sobre todo, y podía aportar el hecho de que si le pasaba algo a la máquina, que siempre pasa algo, o sea, es una regla del cine también, si algo puede pasar, va a pasar, yo podía solucionarlo, y me pasó las 2 veces que tuve que abrir la máquina, arreglarla, y todo el mundo aplaudiendo, y bueno, también eso pasó en Gravity, que te lo contaré después, pero el asunto está en que me dijeron, ¿quieres ser el operador de motion control? Y dije, vale, o sea, me di allí, resulta de que me di cuenta que el 95% de la película era motion control. Todos los movimientos de cámara ya estaban pregrabados, lo habían grabado con captura de movimiento, estaban hechos. Entonces lo único que tenía que hacer la máquina es adaptarse a lo que se movía, pero después había que hacer pequeñas modificaciones. Para concretar y efectivamente. Te cuento un poco de Gravity, ¿no? Sí, si quieres, antes de pasar a Gravity había otro tema que hemos hablado cuando hemos preparado la charla y demás, el hecho de que claro, yo soy un desconocedor total de este campo y hablamos y yo decía, ¿qué te consideras más? ¿Técnico de efectos especiales? ¿Inventor? ¿Solucionador de problemas? Eso. Solucionador de problemas, ¿no? Al final. Es que lo que pasa es que en cine lo que funciona es eso. O sea, y para mí lo que era normal, o sea, porque yo en las esferas... ¿Eres como el señor Lobo de Pulp Fiction? De hecho, sí. En algún momento sí. O sea, porque este equipo fue diseñado y construido en 3 semanas. O sea, de aquí a 3 semanas... No me dijeron de qué iba, eso fue bueno. Porque 3 semanas, entiendo, 3 semanas sin dormir, entiendo. 3 semanas chungas, en Londres, porque yo cogí la maleta, me fui para allá y durmiendo creo que en la casa de mi jefe y diseñando todos los días básicamente. Era un armazón donde había que poner motores, el software lo tenían hecho, pero había que hacerlo funcionar y bueno, acá no hay tiempo para nada, con máquinas de control numérico no hay tiempo, corte láser de aluminio. Después no vamos a atornillar nada, lo vamos a soldar todo, si se echa a perder vamos a hacer 2 cabezas y una se echa a perder, se tira y se usa la otra, ya, porque no hay tiempo para... Tú cuando diseñas un producto lo diseñas también para que pueda ser arreglado, pero no había tiempo para eso, entonces... Básicamente al final se terminaron usando las 2 cabezas que hicimos en 2 estudios diferentes, funcionando el 100% del tiempo y no hubo ningún problema, excepto por un pequeño detalle. Nosotros pedimos porque tenía que ser lo más pequeña posible la jaula esta de la cámara. Entonces,
estaban rodando con una Alexa, una nueva cámara que había en ese momento. Bueno, yo la llevaba usando un par de años porque en publicidad hay más dinero que en Hollywood, digamos. En publicidad tienen ahí. Entonces, esa cámara, vimos las dimensiones para poder moverla dentro de esta jaula y nos dieron las dimensiones, pero sí los conectores puestos. Entonces, ¿qué pasó? Diseñamos todo y cuando tenía que hacer movimiento de 360 grados, el conector chocaba arriba. Entonces yo cogí, estuvimos 2 semanas rodando con movimientos que no tuvieran que ver con movimientos tan complicados, porque la cámara, si ven la película, realmente es la cámara que se está moviendo, está el actor quieto y la cámara se está moviendo para llegar a él. Y después lo que ustedes ven es la persona que se está moviendo en el espacio, que realmente esa persona estaba quieta, moviéndose un poquitito solamente. Pero es la cámara la que hace todo ese movimiento. Entonces, a la segunda semana, Cuarón me dijo, esto no va a funcionar, o sea, si esto sigue así, no. Entonces, yo cogí una de estas, dije, mira, bajo mi riesgo, me fui con el equipo de efectos especiales de la película, que no los conocía, pero dije, mira, ¿tienen un soldador de aluminio? Sí, vale. Cortando con sierra y haciendo un hueco más grande para poder meter los conectores. Y agarrando las piezas para que no se descuadraran, cosas mecánicas que tienen que funcionar perfectamente, porque si no funcionan bien, no funcionan. O sea, y lo hicimos, lo soldamos, lo probamos y funcionó al día siguiente. O sea, Cuarón estaba así como, gracias amigo Raúl y cosas así. Y nada, o sea, y después, bueno, una vez que vimos que funcionó, reparé la otra y fueron los dos, digamos, elementos con los cuales estuvimos rodando la película. Es un poco tranquilizador saber que esas cosas no solo pasan a las personas cotidianas. El otro día, aquel anuncio donde ponemos toda la programación, vino el cartón pluma más gordo de lo que cabía y hubo también... O sea, que esas cosas que nos pasan a todos en la vida cotidiana en casa, que no encaja una pieza o lo que sea, resulta que en una producción como Gravity a veces también pasa. No solo nos pasa a los ciudadanos anónimos. La única diferencia es que cada hora de rodaje creo que eran $10.000. Entonces, si yo me demoraba 1 hora en reparar algo, eran $10.000. O sea, 2 horas con el equipo bravo son $20.000 y ando contando así. Entonces, la diferencia es la presión de lo que cuesta cada minuto de trabajo en el cine. Bueno, cuando eres operador de motion control está el cámara, el focus puller, que sería el operador de foco, pero el que estás a cargo de la máquina, o sea, de la máquina que soporta la cámara con la cual se está rodando la película, era yo, o sea, básicamente. Entonces, por ejemplo, hubo un día, en medio estuvimos rodando 5 meses y hubo un día en que la máquina no funcionó. Lo encendimos y empezó a vibrar, no había pasado nada, nadie la había tocado. Sí, como cuando el cañón no va, lo mismo. Pero, o sea, todos los días estábamos ocupando uno y de repente un día se pone, yo no tenía idea, al final trajimos la otra, yo me agarré con esa y vi qué estaba pasando, porque era algo de software, corrupción de software, pero es raro porque si el software se corrompe, no debería de funcionar, pero no debería o sea, ahí, entonces lo que hice fue meter el software entero de nuevo, hacer un reset de la máquina y funcionó. Y dije, entonces tenía que darle una explicación a los de la Warner Brothers porque, o sea, fue un día que la máquina no funcionó. O sea, $100.000. Básicamente la explicación, la única que consideré plausible era que ese día yo había leído, por esas cosas, de que había habido tormenta solar. Y dije, mira, es lo único que puede haber pasado porque una cosa que no ha sido tocada, que nadie se ha metido allí, que realmente falla, o sea, y que al final es un asunto de software, de meterlo, hacer un reset total y meterlo de nuevo. O sea, no tuve que hacer nada, no tiene ninguna explicación muy... Pero tienes que dar una, o sea, porque tienes que dar tormenta solar. O sea, pero afectó de tal forma que algún 0 se cambió en 1 y se comportó de la forma rara. Entonces, mira, ahí tenemos cosas... Menos mal que solo duró un día el problema, ¿no? Pues sí, pero igual transpiramos porque éramos unas 100 personas que estábamos dentro del estudio. Entre los operadores de motion capture, estaban todos los maquinistas, todo el mundo, o sea, director, o sea, éramos, bueno, 100 no diría, pero 50, 60 personas entre todos los que estábamos ahí. Y era un sitio donde entramos en toda la oscuridad, de hecho vino varias gente que estaba rodando, porque básicamente en Londres se roda todo Hollywood, es como, porque es más económico por diferentes factores.
y vinieron a ver, me acuerdo que conocí también a Iñárritu, Sí. que bueno, es del equipo y que ahí, bueno, Cuarón siempre me los presentaba, mira Raúl, con que estamos trabajando en Motion Control. Bueno, aparte de los actores y todo eso, también Keanu Reeves vino a vernos también porque estaba rodando en ese momento 47 Ronin o no Sí, sé, 47 Ronin, sí. 47, tiene un nombre, un número, no me acuerdo el número, 47 era, ¿no? Sí. Y él, de hecho, nos pidió hacer un test con artes marciales para una cosa que él quería rodar en algún momento y alquiló los equipos por un día, que fue un domingo, creo que fuimos allí a rodar con él y bueno, es la única foto que tengo con un famoso, porque él dijo, ¿se quieren sacar una foto conmigo? Y yo le dijimos, vale. Dicen que es muy majete, ¿no? Sí, sí. A colación de lo que estás comentando, porque tú has trabajado en Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia. Por un lado te quería preguntar qué diferencias hay entre trabajar en cada uno de estos países, en estas industrias, y también el hecho de que, por ejemplo, me comentaste que habías conocido al inventor de la Steadicam, por ejemplo, que bueno, Steadicam sabéis que es este dispositivo que permite hacer planos sin corte, con muy estabilizados, ¿de acuerdo? Como la cámara en mano, pero muy estable. Es un cinturón que te pones que Sí, tiene con la unos cámara arnés. en un brazo y tú te mueves y la cámara se mantiene. Entonces tú puedes llevar la cámara sin que se mueva. Si habéis visto retransmisiones de fútbol, por ejemplo, es el operador que va por la banda siguiendo al futbolista, además, y lo que dice él, permite estabilidad y libertad, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias? Y también el hecho de algún profesional del cine, director, que te haya impresionado especialmente por su forma de trabajar, por su carácter, por su personalidad, por decir, esta persona me ha impactado el trabajar con ella. Y ya con esta pregunta damos paso a lo que nos quieran preguntar los asistentes a la charla. Es que yo realmente no hago diferencia entre cine y otras cosas en las que he estado. O sea, yo por ejemplo en Inglaterra cuando me fui a trabajar allí, la persona que estaba a cargo de la mecánica de las partes de la electrónica, es una persona que nunca había estudiado en una universidad. Pero el tío, yo había estudiado electrónica, me da 10 vueltas, o sea, con lo que él sabía. Y yo ahí... entonces, es conocer a ese tipo de personas. El ganador del Oscar de este año de maquillaje, que lo ganó por Los ojos de Tammy Faye. Los ojos de Tammy Faye, ¿eh? Esa película ganó el Oscar por mejor maquillaje. Él fue el que me enseñó en la escuela de Joe Blasco. Él era Un maquillaje impresionante, por cierto, de la película. Sí, el tipo. Y tiene ahora una empresa que se llama Fracture FX. Y me lo encontré rodando, de hecho, en Bulgaria, la segunda parte de 300. Estaba él a cargo de hacer, digamos... Y ahora ha hecho un montón de cosas. Creo que, bueno, hizo también todos los efectos de Westworld. Y la verdad es que, bueno, no me ubico tanto con... O sea, porque yo realmente veo, digamos, las cosas que están haciendo, pero me acuerdo, digamos, de que él, por ejemplo, que se llama Justin Raleigh, que es el dueño de Fracture FX, estudió un año de medicina o no alcanzó el año y no le gustó, se dio cuenta que no le gustaba y se retiró, estuvo trabajando en una cadena como podría ser un McDonald's durante el día o durante la noche, y durante el día iba a trabajar gratis para una empresa de efectos especiales y ahí aprendió todo lo que sabía. El tío, o sea, ha ganado el Oscar este año por mejor maquillaje, o sea, se aprendió solo y digamos con las personas que estaban ahí. Entonces esa cultura de que te interesa algo, te pones a aprender y te pones a hacerlo, me parece bastante bueno e interesante. O El sea, deseo de... el mismo Garrett Brown, el inventor de la Steadicam, él era un cámara y dijo, acá hay un problema y hay que tratar de solucionarlo. Y básicamente se puso, después de varios prototipos, llegó alguno que funcionó y creo que la primera vez fue, no sé si fue en The Shining o Rocky. hay un plano que está hecho ya con Steadicam, que es una película de Hal Ashby con David Carradine, que es Esta tierra es mía, de un cantante de country, Buddy Guthrie. Pero está hecha con Steadicam y la cámara va avanzando en una comida campestre y se van apartando. Pero se nota todavía rudimentario. Okay. Pero creo que la primera es Rocky. La primera es Rocky y la primera famosa es El Resplandor, The Shining. La escena del pasillo con el triciclo del niño. Sí, ahí estaba... Que esa es una escena mítica. Sí, bueno, cuando me junto con Garrett, entramos en modalidad inventores. Así, ¿qué está haciendo él ahora? ¿Qué estoy haciendo yo ahora? Y siempre me dice, ¿en qué podríamos trabajar juntos? Al final nunca...
Porque él está en Estados Unidos, yo estoy acá y no me interesa irme para allá. Pero es como un poco eso. Él está trabajando ahora, lo último que hizo, que me pareció interesante, con el mismo mecanismo un poco parecido al de la Steadicam. Hizo un asunto que una silla de ruedas en la que tú puedes ir, aprietas una cosa y te levanta automáticamente y quedas en pie. Para las personas discapacitadas o ancianas o personas que no tienen tanta fuerza en las piernas, básicamente hacer eso, y te levanta y te pone en pie, te puedes hacer las cosas, aprietas otro, pero no con motores, sino que todo mecánico. Todo mecánico. Está Es chulo. todas esas cosas un poco que a veces estamos viendo una película, los cinéfilos decimos, ¿y cómo habrán hecho eso? ¿No? Pues están los directores de fotografía y los inventores para cine, los técnicos de efectos especiales y inventores que se están todo el día comiendo la cabeza para lo que tú has dicho, solucionar problemas y mejorar situaciones en los rodajes que a veces no sale lo que el director o el guionista quieren hacer, ¿no? Y vosotros estáis ahí. Formas de contar cosas, por ejemplo, cómo cuenta Chivo, o sea, Cuarón, o sea, yo trabajando con, o sea, yo veo, por ejemplo, voy para allá y veo libros de cine, y yo no me he leído ningún libro de cine, pero me he dado cuenta de cosas trabajando con las personas, así como el plano secuencia de Cuarón, la diferencia que hay entre el plano secuencia de Cuarón con el plano secuencia de otros directores. Y, o sea, son cosas que he ido aprendiendo Hay un plano secuencia maravilloso de una película de Cuarón, en Hijos de los Hombres, dentro del coche cuando van huyendo, y hay un making of que os recomiendo muchísimo en YouTube, que explica cómo se creó esa cámara que estaba controlada por control remoto dentro del coche para que girara. Una maravilla, que claro, tú estás viendo la película y dices, ¿cómo ha hecho esto? Y dices, vale, pues hay una explicación un poco compleja, pero... La escena dentro del coche, sí. Exacto. Sí, eso fue un equipo que se hizo especialmente para aquello. Impresionante, ¿no? Es decir, bueno... Sí, porque eso es lo chulo, porque desde el punto de vista de un creador, tú sabes lo que quieres hacer, no te interesa cómo. Tú solamente sabes lo que quieres hacer. Y este tío como que va más allá o sea, el problema que tenemos, que tienen muchos técnicos, yo creo que me puedo apartar de aquello, que tú sabes mucho de técnica y sabes lo que se puede hacer con la técnica. Entonces, restringes un poco tu creatividad a lo que se puede hacer. Y después hay otro tipo de personas que les importa nada lo que se puede hacer, sino que saben lo que quieren. Quiero hacer esto y ya hablo con gente y digo, ¿esto cómo se puede hacer? ¿No? Y se crea ese dispositivo. Yo digo, no os perdáis ver la película Hijos de los Hombres de Alfonso Cuarón con la escena esta de dentro del coche, y luego ver a posteriori, que está en YouTube, el cómo se hizo, que es alucinante. Me pasa, por ejemplo, con los cuerpos falsos que hago, con las pieles falsas que hago, que yo veo muchos detalles y cosas que no me gustan, y la veo una persona que no está acostumbrada a verlo desde mi punto de vista y dice, ¡qué maravilla! Y yo le veo solamente los peros y los fallos, los errores. Y sé más o menos dónde es un poco así, es como, es extraño, pero sí, ¿no? es bonito. Tú los ves con ojos de saber que ahí hay cosas que se pueden mejorar. Pasamos a las preguntas. ¿Queréis hacerle alguna pregunta por ahí? Gracias. Pues digamos, cuando uno te escucha hablar, uno se da cuenta de que tú eres como una confluencia de muchas cosas muy particulares en una persona, como un poco una persona en un millón, y me hace pensar cómo surgen nuevos talentos así, o sea, si hay una formación, o sí, cómo empiezan a salir personas como tú dentro de esa industria. Y me perdono la pregunta, pero también quería saber qué tantas mujeres conoces en esos roles. Pregunta. A ver, en las películas donde he trabajado en general, por ejemplo, estaba asistentes de focus puller, a ver, personas que solucionan problemas. Realmente, dentro de un rodaje, o sea, una de las normas, la norma número 1 es no hablar de otros compañeros de rodaje, eso dentro del mismo rodaje. La primera cosa que te dicen, no hables de nadie, sobre todo mientras que estamos rodando. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo para tener problemas personales y rollos, digamos, por el estilo. Lo cual es interesante porque después vas a otros países a rodar y es al revés, totalmente. Todo el mundo hablando de todos y el que se metió en no sé cuánto y lo que me estaban diciendo. Y es como... hay diferentes tipos, digamos, de cosas que ves, digamos, dependiendo de la cultura del rodaje.
Ahora, yo realmente tengo que decirle que en el ambiente en el que he estado siempre han sido tíos. O sea, hombre, es como muy de tíos. Y antes de mí, y hasta creo que ahora la cosa ha cambiado bastante, pero sobre todo digamos, en cuanto a mujeres dentro de rodajes, me acuerdo de la asistente de Focus Puller, que era una persona que nos tenía derechitos a todos básicamente, y personas que quizás tenían mucho más experiencia rodando bueno, yo tenía cero experiencia, o sea, yo he hecho 4 cosas muy particulares. Y después dentro de lo que son, por experiencia propia, dentro de la empresa en Inglaterra donde trabajaba, tíos. En la empresa donde trabajaba en Roma también, tíos. O sea, tengo que decir que no he encontrado mujeres. Es complicado. O sea, espero que la cosa cambie porque esta es la cosa, yo de hecho, muchos de los diseños que hacía los diseñaba desde casa, yo solo, en mi ordenador, enviaba las cosas. Por ejemplo, hice una cabeza sensorizada, que después cuando a los 3 años que viajé fui a DreamWorks en Los Ángeles, y con esa cabeza sensorizada rodaron Shrek, la tercera parte de Shrek, que estaban utilizando cámaras de verdad. En vez de programar los movimientos de la cámara por ordenador, estaban usando personas, digamos, que dirigieran la acción que pasaba dentro del mundo virtual. Y eso decían de que le quitaba un poco el carácter, se notaba cuando lo programabas, Sí, que cuando lo hacía una la persona de diferencia verdad. entre estar programado y hecho Entonces, con el brazo del hombre o de la mujer. entonces pasaba yo de trabajar, casi siempre he trabajado en empresas donde diseñamos cosas, y de repente iba a rodajes a hacer de operador de estas cosas y a otras partes del mundo. Muchas me encontré con productoras, por ejemplo, también, que las productoras también las llevan. Al final depende de cada rodaje, de cada cosa. ¿Alguna pregunta más? ¿Y por ahí? Hola, ¿qué tan lejano está Chile de toda esta experiencia que tú has tenido? Porque siempre han sido en el extranjero, ¿cierto? Sí. Entonces, Chile, ¿dónde queda en esto? ¿O cómo pudiera esto desarrollarse de alguna manera allá para hacer, no sé, para tener los mismos oportunidades, ponte tú, para el cine chileno? Y ya no digo Latinoamérica, digo Chile porque tú eres chileno y yo también. ¿Tú eres de Chile? Sí. Bueno, por ahí. Por ahí. No, Soy Bacano. chileno-cubana, estamos. Es raro porque yo, por ejemplo, tengo acento y se me nota, y no he estado 20 años, bueno, creo que en España llevo 15 y no me ha cambiado para nada, pero no me considero chileno. O sea, tengo una personalidad rara que igual me ha servido, digamos, que no echo de menos. O sea, yo quiero a mi familia, los amo y hablo con mi madre cada 2 días, pero el asunto está en de que soy curioso. Siempre he ido a los lugares donde hay curiosidad. Entonces, relación con el cine chileno, por ejemplo, no tengo. O sea, cuando voy para allá soy como un bicho raro un poco, y si en algún momento me presentan a alguien y voy a comer a alguna comida o alguna cosa donde hayan personas que hacen cine, fantástico. Pero no he estado mucho por allá. O sea, yo realmente he estado, cuando voy a Chile, yo soy originalmente de la Patagonia, de Punta Arenas, donde hay frío, la punta al lado de la Antártida. Entonces cojo el avión, me voy a Santiago de Chile, estoy ahí una noche y de ahí me voy a Punta Arenas. Yo estudié en Valparaíso, en la Santaría, sí, en esa época. Pero hay un momento que yo a los 25 años dejo Chile y no vuelvo, o sea, no volví. Entonces, cuando vuelvo voy a ver a mi familia directamente y estoy ahí atento. O sea, he estado hablando con un par de personas que quieren hacer cosas, pero no han podido con los años. Y de repente consiguen alguna cosita, pero yo, en lo que pueda ayudar, si me preguntan cosas, yo estoy siempre disponible en el teléfono. Y eso no necesariamente por ser de Chile, o sea, es como... Me llamaron de una empresa, por ejemplo, que desarrolló realidad virtual, estaba haciendo estudios virtuales desde Chile y que después fue comprada por una empresa canadiense donde yo les di algunos códigos y algunos tips
para meterse, digamos, en ese mundo. Pero de repente cuando me preguntan y tengo cosas que aportar, estoy allí con ellos. Pero el cómo, sé que se han hecho cosas, pero la verdad es que no estoy muy en contacto. Como, Sí, y fíjate, no soy anti-chileno ni nada por el estilo, pero es que no me considero de Chile ni tan... O sea, yo ahora, por ejemplo, me considero de La Romana, que es un pueblito que queda a 45 minutos de acá al lado de Novelda. Es donde vivo, es mi mundo ahora, es como... Te consideras de donde vives en cada momento, ¿no? Sí, es una cosa así. O sea, no has llegado a conocer a lo mejor, aquí nos conocemos en Europa a Pablo Larraín, por supuesto, a Lelio, son los directores chilenos que conocemos, pero claro, las cinematografías periféricas tienen muy complicado salir fuera del mundo. Las cinematografías pequeñas Sí. les cuesta mucho que las películas se vean en todo el mundo, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra tienen una preponderancia Sí, a veces excesiva, quizá. sobre todo por la distribución, y eso tiene que ver también tiene que ver con producto en general. El producto, una película es un producto. Un cepillo de dientes es un producto. Si tú diseñas algo que es completamente innovador, pero no tienes forma de mostrárselo al mundo, Ya. complicado es. Sí, al final, tan importante como la calidad de lo que haces es la difusión, porque hay tanta sobreinformación que muchas veces hay grandes cosas en cualquier campo de la creación humana, que pasan desapercibidas porque no hay la Sí. suficiente difusión. El cine argentino, por ejemplo, me gusta mucho. Ujú. Hay muchas cosas que se han hecho por esas cosas de la vida. O sea, como... Y algunas cosas de... Sí, o sea, en general, hay... Y realmente no se puede hablar de cine argentino, cine chileno, sino que tiene que ver con cada persona, es un mundo. Y ahí está, de repente puede surgir alguien, digamos... hay un director que es español de origen chileno, Amenábar. Amenábar, sí, sí. Creo que, y después está este que estuvo en Juego de Tronos, que ahora estaba en The Mandalorian, Sí. pero también son personas que vivieron hasta los 2 años en Chile, así que no puedes decir, son chilenos de nacimiento, pero la Sí, verdad nació allí, pero Amenábar pronto vino a España. y al final tiene que ver un poco con el tipo de persona. Yo he vivido en Roma 2 veces en mi vida, una soltero y otra con mi señora. Y las dos fueron totalmente diferentes, porque es el grupo de amigos que te haces. Igual que a Los Ángeles, he vuelto varias veces a Londres, y te puedes hacer un grupo de amigos que sean todos, digamos, que estén... Yo he vivido, por ejemplo, la experiencia de estar con personas que han cambiado un poco la historia de un país, lo cual ya es brutal. Así. Y después, dependiendo de dónde estés, puede que pase totalmente desapercibido. Es como, y puede ser el mismo sitio que lo visites en 2 épocas de tu vida, o la misma ciudad, Alicante, en donde pueden estar pasando cosas a nivel internacional en una parte y cosas totalmente normales. Que en la misma ciudad hay muchísimas realidades y colectivos que viven de una manera totalmente diferente y muchas veces no hay ninguna conexión entre lo que ocurre. ¿Queréis hacer alguna pregunta más por ahí? Sí, quería saber cuál es la producción de la que más orgulloso estás y en la que más importante has estado. La producción... ¿La producción de la que estás más orgulloso? Uy. Pregunta difícil, lo sé, pero... Bueno, a ver, es que, bueno, en la que estuve 100% fue en Gravity. O sea, y realmente ahí fui una pieza importante dentro de lo que es, o sea, como todo el engranaje de las personas que trabajaron allí. Después hay cosas que he diseñado que han estado en producciones en diferentes partes del mundo. Y de repente hay cosas que me sorprenden porque hay películas que me han gustado o series de televisión que me han gustado y después dicen, no, aquí fueron utilizados equipos de la empresa con la que trabajaba en Londres. Entonces, sí, producción más importante para mí podría ser, para mí, o sea, más que nada como experiencia, estar 5 meses trabajando, Gravity podría ser. Las otras, digamos, Shrek, las películas de Shrek, por ejemplo, que son una pasada. Yo me acuerdo cuando vi la 1, que en Los Ángeles, yo en esa época vivía en Los Ángeles, y que fue fantástica. Después de saber de que he estado o alguna cosa que he diseñado yo, ha estado en la 3ª parte. O me acuerdo cuando era pequeño y vi Terminator 1 y después le vi la 2, que era una pasada, y que yo estuve trabajando en la 3. Es como decir, wow, es un poco allí. O sea, es como... Ahora sí,
la vida es interesante, por donde sea que va pasando. Ahora estoy diseñando equipos que están diseñados para salvar vidas y ya eso comparado con cine para mí lo deja como por ahí abajo. Entonces, es complicado, cada vez es diferente, cada experiencia es diferente un poco. ¿Alguna pregunta más queréis hacer? ¿No? Bueno, pues dar las gracias a Raúl por esta experiencia única de contar contigo y poder estar pues eso, compartiendo un tiempo con alguien que ha estado trabajando con Cuarón, con el Steve Lubezki, haciendo Gravity y otras películas. Agradecerte tu tiempo y tu presencia aquí y seguro que no es la primera, pero no es la última vez que nos encontramos. Y agradecer a todas las personas asistentes a este Divulgacine. Ahora vamos a hacer el acto de clausura con el sorteo. A ver si lo pongo por aquí. ¿Vale? Y pues lo dicho, muchísimas gracias por estos 2 días increíbles de cine, divulgación y compartir la afición que nos une y que nos apasiona y que a veces hasta nos obsesiona. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Está.